los 2 puntos de RSU. Si quieren participar es por ustedes. He sido clara. Esto de acá, por favor, uy, no lo voy a perder. Si fuese posible que le tomes foto, porque lo puedo perder, bien. Yo con todas las evidencias, todo eso. Bien, entonces vamos a ver lo que es aparato reproductor masculino y vías urinarias. Es importantísimo eso. Nuevamente, el análisis, ¿no?, crítico. Nuevamente, el uso de su formación de anatomía, histología, biología, como en los otros capítulos, lo tienen que hacer. ¿Queda claro? Ya han entrado muchos al sistema y saludo y felicito a todos aquellos que lo han hecho. Y aunque no lo crean, ellos mismos se acercan y me dicen, qué fácil que es. Claro que es fácil. Es súper fácil, es que realmente captas la idea de lo que es un correlato, un análisis clínico. No solo miras la sinonimia, miras más allá de lo evidente. Te da la curiosidad de más allá. Y eso debe ser así el correlato. A ver lo que es aparato reproductor masculino, acordarnos un poco de la anatomía. La anatomía, claro que es muy importante. ¿Por qué entonces a los pacientes varones que tienen problemas urinarios se les hace un tacto rectal para evaluar la próstata? ¿O no? Bien. Entonces también hay ecografías transrectales para ver eso. También vamos a ver que el origen de una neoplasia de próstata es una zona periférica. Por tanto, si esta próstata es pétrea, dura, es nodular, 2, y es pequeña, tú te debes de asustar más con una próstata pequeña, pétrea, ¿ok?, que una grandota que parece pues una manzana o algo más grande. Porque esa grandota te va a llevar más a una hiperplasia versus hipertrofia. En cambio, esa pequeñita es pues poderosa y altamente sospechosa de cáncer de próstata. Son criterios. ¿Y cómo evalúas ese criterio? Con el tacto rectal. ¿Y por qué metes el dedo? Pues porque la anatomía te lo permite. Y hay que muchos cirujanos los deben haber escuchado o los van a escuchar, jóvenes, cuando les digan, quien no mete el dedo, mete la pata. ¿Está claro? Hay algunos varones que dicen, no, yo solita como gran cosa, que se les va la hombría, y cuando ya tienen el cáncer en la columna, en el cerebro, en el pulmón, están pensándolo 2 veces, ¿por qué no se dejaron meter el dedo? Es así de simple. Así se acuérdense de esos pequeños mensajes. Esto en relación a próstata, que es lo más frecuente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, algún paciente puede presentar o venir con una baja de peso y decir que tiene heces líquidas con sangre? ¿Por qué podrá ser? Por una probable patología de esta zona o por una probable infiltración de este canceral, solo por una anatomía. ¿Qué estás pensando entonces? Vas a ser fijo en decir, rectorragia, intestino, hay que hacer tal cosa. Primero determinar si realmente es sangre, ¿no? Primero determinar eso. Y segundo, determinar como diagnóstico diferencial todo lo que está anatómicamente cerca y puede haber infiltrado a la zona. Eso ya es un razonamiento crítico. Eso ya es un análisis un poquito más allá de lo evidente. Igual va a suceder en la mujer, ¿no? Igual va a suceder en la mujer. La mujer puede tener ese problema. Hematuria macroscópica o si no también rectorragia. Es un problema de cáncer de cuello uterino infiltrado por anatomía y puede manifestarse por ahí. Entonces te estás dando cuenta que al hablar de lo que es sistemas implica ese razonamiento clínico. Todo lo que está circundando. Estás aprendiendo a proponer diagnósticos diferenciales, probabilidades diagnósticas. Y después con ayuda diagnóstica, ya sea de laboratorio, imagenológico, etcétera, etcétera, vas a ir discerniendo y separando o alejando probabilidades y confirmando o ratificando alguna de ellas. Eso es correlato. Y esta anatomía te lo está diciendo. Bien, entonces,
¿Qué conforma pues el aparato reproductor masculino? Lo tienen acá. Ustedes, en vuestro grupo etario, los varoncitos, tienen una patología testicular tumoral que se denomina seminoma clásico. Así como las señoritas que tienen el antecedente de un CA de mama en línea directa y se tienen que hacer una evaluación mientras están bañando en forma horaria de sus glándulas mamarias en prevención, etcétera, etcétera, porque es algo prevenible. El varón, en el momento que se haga su higiene, también tiene que explorarse la parte externa de su testículo. ¿Saben por qué? Porque este tumor no es muchas veces una masa que agarra y que realmente, no, muchas veces, ¿sabes cómo es el tamaño de este tumor? Así insignificante, es algo tonto, como una lentejita. ¿Sí? Y esa lentejita a veces no crece más. Lo que hace, ¿qué cosa es? Migrar por la vía inguinal, ¿no?, a toda la cadena ganglionar. Felizmente, este tipo de cáncer de seminoma es muy receptivo, ¿no?, de una quimioterapia especial, si es que también puede ser radiosensible. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Vesículas seminales, no he visto mucha patología tumoral maligna, pero sí en la vejiga. Y es muy frecuente, como hemos visto lo que es el sistema urinario, ¿se acuerdan? Renal, vejiga, listo. La vejiga, más en varones que en mujeres, más. Según la incidencia que tenemos en nuestro hospital, hay neoplasia maligna de vejiga, que se denomina carcinoma de células transicionales, que es de bajo grado o de alto grado, que puede hacer, ¿no es cierto?, que haya una hematuria macroscópica. El paciente puede mencionar eso. Bien. Entonces, tenemos vejiga, tenemos próstata, los puntos más importantes, el por qué se evalúa, cómo puedes hacer un diagnóstico diferencial. Y si te das cuenta de un aspecto importante, la ubicación. Si hablamos un poquito del cuadro clínico del paciente que tiene un cáncer de próstata, es un adulto mayor, que se queja de que le duele mucho la cintura. ¿Y qué le dicen los hijos? Ay, papá, tú no paras. Ya estás jubilado, descansa, mira tele, haz otra cosa, pero estás regando el jardín, estás haciendo acá. Y ellos aluden de que es por ese tipo de cansancio físico, de la actividad física, que el señor tiene el dolor. Pero ese dolor se va aumentando, ¿no? Es cada vez más permanente a que el adulto se queja. Niña sí se queja. Me duele, ya no puedo. Me siento, me duele, me paro, me duele, no puedo estar mucho rato parado. Y recién lo llevan, ¿no? Y es un paciente que agarran y le hacen el PSA, está por las nubes, y le hacen una radiografía de pelvis y columna baja, y se ve que toda, ¿no es cierto?, la pelvis y la columna baja está tomada por una neoplasia de cáncer de próstata. Esa es casi la clínica de ese cáncer de próstata, aunque no lo sé. Entonces, que tú vayas y que digan, uy, por incidencia, Augusta, el PSA está elevado, hay que hacer y tiene un cáncer incipiente. Ustedes mismos ya saben que el cáncer, al nivel que fuese, da manifestaciones clínicas cuando ya está establecido, ya va sano. Lo demás puede ser un incidentaloma que de casualidad lo descubrieron en hora. Bien, eso es lo clásico. Le toman una placa, hacen una resonancia y todo. Muchas veces las metas están en el pulmón, si es que no, en el cerebro. Y eso sucede en el adulto. Pero eso es lo más frecuente en lo que es patología de próstata. Aparte de las prostatitis aguda, crónica, y la patología felizmente más frecuente en el varón con la próstata es la hiperplasia versus hipertrofia benigna de próstata. Alguien por ahí me preguntará y me dirá, doctor, entonces mi papá tuvo una hiperplasia y le sacaron la próstata. ¿Puede hacer después un cáncer? Les contaré que la hiperplasia no es un precedente a un cáncer. Lo que pasa, a ver, con tu paciente, es el papá de un colega, que le hicieron una resección transuretral. ¿Qué es trans? Le meten por esta uretra, ¿no? Llegan acá y excavan, como saca bocado, todo lo que puede, ¿no? Entonces, el famoso RTU de próstata, resección transuretra. Y todos esos pedazos, que son 20.000, unas fuentes, 3, 4 pedazos por lámina, vemos 800 láminas, ¿no? Es una hiperplasia.
Pero da la casualidad que en uno de esos fragmentitos podemos encontrar algún tipo de una neoplasia intraepitelial. Que él dirá, si es que no un cáncer incipiente. Es rarísimo. O sea, que tú tengas una hiperplasia y que de ahí hayan encontrado un cáncer incipiente, pues enhorabuena. Listo. Pero resulta que este paciente entró el cirujano oncólogo o el urólogo oncólogo y hace pues una RTU. Es como que tú agarras acá y con la cuchara sacas y todo lo que puedas sacas, pero no sacas muchas cosas, justamente en la zona periférica donde se origina el cáncer. Y después de 5 años, 6 que le hicieron esa resección transuretral, ¿qué pasa? El paciente da manifestaciones de metástasis, PSA alto, le sacaron la próstata, revisen la próstata. Y lo que pasa es que no sacaron algún foco que ya estaba ahí, iniciando y aumentando, y el cáncer se quedó ahí. ¿Listo? Entonces, fíjense que todas esas probabilidades pueden suceder y es a pensar. Preguntas frecuentes: ¿dónde se origina el cáncer de próstata? ¿Por qué el tacto es rectal? Todas las cosas que más o menos son frecuentes es que se las estoy resolviendo, aclarando lo que le puede venir más frecuente en el examen. Luego de próstata, prostatitis, hiperplasia, cáncer, vejiga. Hay una vejiga neurogénica, hay cáncer de vejiga, de células calcitonales de bajo o alto, o puede ser el lugar que ha descendido a nivel de la pelvis o de los uréteres que se originó el cáncer y que este lugar ha descendido. Finalmente hay que estudiar muy bien el caso. Y finalmente, cuando acá haya neoplasia, tienen que hacer, acuérdense que acá, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué me dice que se hace a este nivel? ¿Cómo se llama lo que le hacen al paciente que tiene un globo vesical? La sonda vesical. ¿Un qué? La sonda vesical. La resección de la orina. Eso se llama, le hacen un corte, un talle vesical para colocarle por esa manera. Acuérdense, ¿no? Hay que colocar ahí. Porque no hay otra manera. Por acá muchas veces no va a entrar, porque puede haber complicaciones y etcétera. Entonces se le hace un talle vesical para el drenaje externo. Bien. ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos con el pene. Bien. Puede ser, ¿no?, que haya algún tipo de desarrollo embriológico, alteración, ¿no? La famosa epispadia, hipospadia, que es justamente la apertura del conducto. Puede haber, y eso es muy frecuente en los pequeños, tiene solución. La apertura del conducto puede ser dorsal, ventral, que viene el término epispadia, hipospadia. No he visto agenesia del pene, lo que sí he visto es agenesia testicular, que no haya testículos, o que haya solo un testículo. Otra es que el testículo no desciende, ¿cómo se llama? Clistorquilia. Esa clistorquilia sí es de importancia. Y tienen que entender lo siguiente. Todos ustedes son futuros padres, si es que alguno no lo es, o si es que alguno no ha pasado por esto. Deben informar a la madre, que es la que cuida al bebé, la que más a detalle debe ser. Decirle: señora, sus testículos están, pero uno de ellos, ¿no?, hay que descenderle un poquito. No está tan descendido y hay que hacer un ejercicio y todo eso. A veces la mamá está despistada que ni lo ve. ¿Y qué sucede? Que ese testículo tiende a tener el cordón muy corto, ¿no? Y la hace veces de resorte. Baja cuando le haces el masaje todo, pero después. Y en el desarrollo de pequeñín, a mayor madurez, etcétera, etcétera, en el niño, ese testículo que no desciende, en esta región inguinal, vamos desarrollando estructura ósea, el canal, etcétera, etcétera. Y si está acá, se va a atrofiar ese no desciende. Y aunque no lo crean, la clistorquilia es un factor predisponiente al cáncer testicular. ¿Está claro? Por eso es la importancia de esa clistorquilia. Tengan mucho cuidado y el especialista debe evaluar ese pequeñín a ver si ese testículo
tuvimos el caso de un adulto joven que vino a llorar y nosotros nos dio muchísima pena decir que el padre era militar y que le dijeron que el testículo ya no le servía, pero decía que su hijo tenía que ser hombre, que tenía que tener, y le hizo hacer la cirugía para descender ese testículo. Y esa vez que vimos al paciente, estaba haciendo un cáncer, ¿ves? Y el señor lloraba, llegó hasta maldecir al papá por todo lo que le pasa. En esta vida ustedes van a tener 1000 historias, 1000 cosas que tendrán que mirar, oír, porque eso es ética, no profesión. Pero sí te hace pensar y reflexionar. Entonces, siempre hablar, a inducir al padre a concientizar lo que puede pasar si no cumple con las indicaciones que hace. Aparte de lo que tú le puedas decir al papá, tú tienes que poner en la historia clínica todo eso. Porque recuerda que tiene la historia clínica, es el arma del médico, es el mejor instrumento de su protección en su desarrollo profesional. Dice, ¡ay, el médico que no! Sí, yo le dije, sí, pero ¿dónde está la historia? Pues le contaré la siguiente historia. Hoy en la mañana voy a ver un feto y una placenta. Tenía que hacer el informe y nosotros confiamos, el residente controla el feto, 20 semanas de gestación, bueno, todas las cuestiones. Y empiezo a hacer, tengo mi formado y empiezo a llenar, ¿no? Y en la macroscopía, que es lo que vemos, medimos, pesamos, etc., faltaba decir, describir el cordón umbilical, si había o no maceración, ¿no?, del feto, y que más, el peso no estaba. Entonces empiezo a hacer, la placenta tenía todo y me faltaba. Lo llamo al residente de segundo año y le digo, fulano de tal, ven acá. ¿Saben qué me dijo? Le dije, mira, ¿sabes qué cosa? Acá me dices cordón umbilical presente. ¿Tenía los vasos? Y me respondió lo siguiente. Es obvio, porque si no los tuviese, no lo hubiera puesto. Bien. También es obvio que no había malformaciones congénitas. Sí, doctor, es obvio. Muy bien. Es obvio que no pesaste. Eso sí, doctora, se me olvidó. Está en almacén el feto. Vas, lo sacas, que lo voy a revisar contigo. Y obviamente tu nota de este mes es 0. ¿Listo? Acá tú no puedes ser obvio, porque yo como patóloga soy responsable y voy a informar y voy a decir, peso, obviamente, cordón umbilical, obviamente. ¿Eso voy a responder? Es que no eres patólogo, eres un médico de formación que no sellas ahorita, y ese informe, si yo lo hago mal, a mí me viene la denuncia, no a ti. Se ha demorado 1 hora en sacar el feto. Yo estaba detrás de eso. Entonces, ya realmente me sacó de quicio, sacó el feto, estaba todavía desfacelado porque pasó el tiempo. Le digo, ese feto lo has controlado a las 24 horas, ¿no?, de haber nacido muerto. Entonces, obviamente no tenía eso. Vamos a poner tiempo. Lo pesas, ya está todo idematizado. Tenemos que calcular. Mira todo lo que hay que hacer por tu responsabilidad. El cordón umbilical, te costaba mucho decir que hay 3 vasos, porque macroscópicamente tú ves 3 vasos, pero no sabes decir si hay 2 arterias, una vena o 2 venas y una arteria, ¿no es cierto? Pero con que me digas que había 3 vasos está bien. Con que me digas que no había malformaciones congénitas, quiere decir que sí las buscaste, pero no había. O sea, es obvio que no las hay. Sí, doctora, tiene 0, así 0. En este mes, de mi parte, tiene 0. Y voy a encargar que todas las colegas te pongan la misma nota por irresponsable. Así es que no se crean que en la residencia todos se aprueban. Los jalan. En el internado también los jalan. Y tienen que hacer esa rotación en otro hospital. No se la crean, pregunten. Que ha habido muchos alumnos que tienen 0 en la rotación, no pueden darle certificado, tienen que buscarse en otro lugar donde hagan los 3 meses de rotación y tengan nota probatoria. Mucho cuidado. Por si no lo sabían, ahora ya lo saben. Y como eres residente, igual tienes pues 0, se acabó. Quédate con las otras notas que te pongan. Yo muy poco los califico, de verdad. Muy poco. No me meto, hago mi trabajo. Si hay algo que yo puedo resolver, lo resuelvo, pero estas cosas son graves. Porque tienen que estar en la descripción macroscópica. Cuando entra el médico, el padre, la madre, porque yo no sé, a lo mejor
recibió un golpe o el esposo la golpeó y por eso perdió el bebé y puede ser un problema legal. Viene el juez, dice, a ver, ¿qué has visto? Y tú vas a presentar eso. Eso tienen que tener mucho cuidado. Y al cual le vas a decir, es que es obvio, y el juez te va a decir, sabes que yo de medicina no sé nada. Manda a peritos y los peritos dicen, esto está mal, te cae. Entonces, desde el momento que adquieren un sello, como les digo a muchos, se ponen en el Face, en el Twitter, pero sacrificados, que después de tanto tiempo de estudio, gracias a Dios tengo el título y no sabe lo que les viene después. Lo más fácil ha pasado. El sello, tu sello y tu firma, significa soga al cuello si no lo haces bien. Que les quede bien claro. Bien, al hablar de patología, ¿no? De testículo vamos a ver desarrollo embriológico, que por ejemplo haya solo un testículo, que haya la cristorquidia, el cáncer más frecuente es el seminoma por el grupo etario, puede haber carcinoma embrionario, puede haber un poliocarcinoma, puede haber... Hay un punto muy importante que si te vas a dar cuenta, y si no te das cuenta te lo voy a hacer, que todo lo que hables de testículo vas a verlo en el ovario de una mujer. Sí, así es posible. A ver, cuando hagan su resumen, a ver, el seminoma en el testículo en el varón es el diseminoma en el ovario de una mujer. Puede haber carcinoma embrionario, una enfermedad trofoblástica, carcinoma mixto, Yolsas, o sea, todo puede haber en ambos lugares. Así es que les puede facilitar su estudio. Cuando hablen de patología testicular, vean la frecuencia, la edad y qué marcadores se elevan para que tú sospeches qué tipo de cáncer testicular es. Un HCG, una AFP, que es alfa-fetoproteína, etcétera, etcétera. Cuándo esté elevado, quién no esté elevado. Eso es tu cuadrito resumen, que es muy importante porque generalmente eso es lo que más se pregunta. ¿Listo? En cuanto a lo que es el pene, lo más frecuente en el pene, ya les he dicho que puede ser una hipospadia, epispadia y las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Las famosas ETS, hoy en día no sé cómo las llaman. Entonces, recuerden, al hablar de enfermedades de transmisión sexual, tienen que mentalizar dos grupos, ¿no? Vamos a decir, un grupo bueno, vamos a ponerle la flecha, y un grupo malo, vamos a ponerle así. ¿Sabes por qué? Porque en todo esto, ¿quién está involucrado? El papiloma virus humano. Entonces, si es bueno, el malo vamos a ir de frente, porque es lo mismo que va a suceder en el cuello uterino de la mujer. 16, 18, 21 son los serotipos altamente agresivos que nos van a llevar al cáncer. Tanto en el pene como en el cuello uterino de la mujer. Porque hago el comparativo, porque ya te he dicho el porqué. ¿Listo? Entonces, una verruga, un papiloma, pero un serotipo que no es el agresivo. Condiloma culminado también, un serotipo que no es agresivo. Y así podemos seguir teniendo patologías que no son agresivas y que el paciente no se estresa en decir, bueno, esto me va a llevar al cáncer. Pero si tenemos patologías donde hay estos serotipos, sí, mucho cuidado. Camino al cáncer con seguridad. ¿De qué manera saco el serotipo del VIH? Ustedes ya lo saben. Un estudio de PCR para determinar 16, 18. Lo tienes presente, ni modo. El tratamiento. Tratamiento tiene que ser recontra rápido. Bien. Sí creo que en el PPT he puesto algunos tipos de cáncer ahí en el pene, es increíble. ¿Saben qué pasa con el varón generalmente? Tiene más confianza con el chamán, con el amigo del alma, con su compañero roomie, con el guachimán del edificio, que tiene un poco más de experiencia, y con San Núñez, que hoy en día ya está desactualizado, San Núñez, ¿no es cierto? Entonces les dice tal cosa y ustedes siguen esos pasos sin saber que están dejando pasar un tiempo y que esto está progresando a un cáncer. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la forma de prevenirlo? No al 100%, por lo menos un 90%. El uso de protección en las relaciones sexuales.
protección de parte del varón y protección para la dama. Porque si es un varón travieso, lo puede contaminar a la dama inocente. Y si es una dama traviesa, lo puede contaminar al varón inocente, viceversa. Así es que no se sientan mal, por ambos lados puede suceder. Entonces, ¿por qué digo el 90%? ¿Quién me dice? Doctora, si me estoy protegiendo, o sea que un 10% puede haber, sí. ¿Cuál puede ser la falla? ¿Fuerte? Sí. ¿Qué más? No puede ser un solo lugar sino alrededor. ¿Qué más? Sí, porque van y se compran las ofertas, ¿no? 5 por 1. Y son los vencidos. ¿Qué más? Por las relaciones sexuales orales. Sí, pero las relaciones sexuales orales, el varón es el que va a tener la patología en cavidad oral. Mucho cuidado. Y si es homosexual, la neoplasia va a ser, ¿a qué nivel? Perianal. Acuérdense, es solo anatomía y hay que pensar un poquito más. ¿Listo? Entonces, chicos, no, yo me puse ahí cita. Y dice, pero ese condón que tenías en tu billetera, ¿viste la fecha de vencimiento? No. Listo. Entonces, estudien un poquito más esos métodos, ¿no? Muchos pueden ser, entre comillas, válidos. Y alguien por ahí dice, bueno, doctora, me pongo doble, pues no. Yo le digo, no sé, yo de eso no sé qué te puedo recomendar. Si para ti seguro ponte doble, para mí seguro no te pongas nada y no tengas relaciones que no sean seguras. Listo, porque ha habido casos de un paciente que tiene una verruga en cavidad oral. Se le hace el hisopado, se le saca la verruga y ya creo que les conté. La verruga tenía inclusión. Miren, este es el epitelio escamoso que tienen acá, en este caso es la mucosa, ¿no? La cavidad oral, no tiene capa córnea, pero la inclusión del virus en esta célula, que la voy a poner acá, es así, ¿no? El núcleo lo pone así, y acá vemos como un halo blanquecino, esto se llama inclusión viral. Esto es conocido también como coilocitosis, o coilocitosis, si es más. Entonces yo vi ese polipito, esa verruguita, ustedes han visto un papiloma, ¿no? En tumorcitos. Ese papiloma tenía coilocitosis, atipia coilocitosis. Había virus ahí, yo hasta ahí llegué. Entonces sugería el PCR, cuando un día, por eso hoy en día nosotros estamos prohibidos. O sea, que la secretaria que viene y te dice, doctor, el paciente quiere hablar con usted, está uno. ¿Saben por qué? Hoy en día nosotros en patología no entregamos diagnóstico. Está en el sistema y el oncólogo, el especialista, es el que ve el diagnóstico y se enfrenta con el paciente. ¿Qué pasó esa vez? Vino la mujer con el hombre. ¿No? Quiero que me explique qué significa esto. Yo fría. ¿De qué se trata? Entro al sistema, busco tal cosa y eso sí, le digo, ¿de qué se trata? ¿Me puede explicar? Así como les expliqué, se lo expliqué. Y agarró la señora de la oreja. Dije, señora, un momentito, cualquier cosa, fuera. Déjame su casa. Pero ella decía, por favor, afuera. Y lo empezó a voltear al hombre. Y el hombre volteó y me dijo, te voy a denunciar con groserías. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue mi error? Ahí tuve un error. Decirle, señora, el diagnóstico, ¿quién es el paciente? Sí, solo puedo hablar con el paciente. ¿Me entendieron? Esto, lo que yo vivo, se los digo para que ustedes no pasen por eso. Porque si antes era que la mujer se pegaban, hoy día sacan el revólver y se acabó. ¿Te queda claro? Y en el pasadizo tuvimos que llamar a la guardia de emergencia. Yo no sabía qué hacer. Vino el maestro estaba esa vez, me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se el informe se le da al paciente? Tiene que ver a su esposa. Me cayó, no sé. Ya le cayó un documento. Credenciaba que no sé qué, y al final el abogado a decir, bueno, finalmente eso quedó ya en
tuvo un sustento porque era la esposa, todo eso, pero en realidad una falta grave en mí. ¿Por qué, chicos? ¿Es usted el paciente? Sí, por favor. A ver, veamos. Como usted, por favor. ¿Qué es mi familia, mi tío, mi primo? No sé. El paciente es usted. Después de eso es que salió la normativa que nosotros estamos totalmente prohibidos de tener contacto con el paciente, que era el médico que había tomado la biopsia, que tenía que ver el estudio en el sistema e informarle al paciente. Tuvo que pasar. Tuvo que pasar. Yo, desde esa vez, chicos, vienes tú como médico, me dice, doctora, eres colega, por favor, doctora, ese es de mi mamá, sí, le digo, hijito. Que tu mamá venga, que no puede, si hay muchos hemos ayudado, que tiene el cáncer, todo eso sí, se le da una mano, ¿no? Decirle, sí, mira, ya está en el sistema, corre con el médico, pero de que yo le dé un resultado, mano, quede claro. Todo eso te la llevo. Entonces, ¿qué pasa finalmente? ¿No? Porque con la denuncia, que todo eso, que ir a declarar y todo eso, finalmente la señora vino, me dijo, que vino a pedirme disculpas y que le había dicho al esposo que retire la denuncia, que agradecía, y la señora me dijo que yo sabía ya, que sí, me engañaba acá, que ya, y todo eso, sí, señora, le digo, pero no vuelvo a hacer eso nunca más, porque realmente todo lo que me pone, ¿no? Y era, primero, que el hombre había sacado el pie del plato como le daba la gana y que tenía sexo oral. ¿Y sabes qué? Lo más triste es que la señora tenía displasia de alto grado en cuello uterino. Entonces, chicos, esas son consecuencias de nuestra mala cabeza, de no controlar las hormonas, finalmente es cada quien con lo suyo. Y si les cuento, es por experiencia propia, para que ustedes no vuelvan a caer en eso. Ya suficiente con que uno haya pasado por eso y que ustedes no lo pasen. Y eso es lo diferente de una clase teórica, que puedas tener en el libro, puede estar el PPT, pero lo que yo he vivido y te lo doy, eso no está en el libro. ¿Ok? Bien, entonces tenemos todo esto, acuérdense, la primera vez que voté en el INE, el primer día que me presentaron, les contaré que decía, muy bien, que de Arequipa, sí, a nosotros los arequipeños, creo que tenemos esa sangre, pero creo que es lava lo que circula en nuestro organismo, no sangre, y ahora me dice, ¿sí sabe controlar? Sí, le dije, ya, vamos a controlar, y me ponen un pene ahí con un cáncer, así una masa tumoral, todo en mi vida había controlado un pene. Entonces tuve que respirar profundo y le dije, doctor, es la primera vez que veo este tipo. En tu pueblo no hay perdón. Vengo de la República Independiente de Arequipa. Se mató de risa, como que las aguas un poco se calmaron. Entonces, no es un pueblo. La capital vive por nosotros porque somos un centro minero. ¿Listo? Las regalías vienen acá, todavía no nos devuelven todo. Yo siempre he sido contestona, pero muy educada. Todavía lisa la characata. Sí, characata, mucha honra. Y en mi sangre no circula sangre, sino la vale. Muy bien la characata. Por ser honesta te voy a enseñar. Bueno, me llevó ahí. Y agarra y dice, ponte guantes, agarra, corta, toma fotos. Yo estaba, pero 24.000 colores. Pero bueno, aprendí a controlar un pene que hoy en día, si antes eran, pero a diario las que apuntaban en los penes, hoy en día ya no hay esa frecuencia. Hoy los cánceres de pene se detectan a tiempo y son sensibles a radioterapia. Entonces muchas veces no los tocan, salvo que haya mucha cadena ganglionar, peor todavía si tiene metástasis pulmonares y todavía ni los tocan, los mandan a algo paliativo. Pero antes los amputaban. Como antes ahí, cuando veamos mama, agarraban y le sacaban la glándula mamaria y le vaciaban todita la cadena ganglionar y raspaban todo, los intercostales y todo. Yo vi la primera mastectomía acá, cuando era estudiante, entramos todo un día de cirugía. Y la paciente se murió igual con cáncer, ¿no? Porque ¿cuál era el principio? ¿Qué pensabas? ¿Que volándole la mama, el tumor y toda la cadena ganglionar no se moría? No había el principio de la biología molecular del cáncer. ¿No es cierto? La paciente falleció finalmente. No quieran hoy en día encontrar una glándula mamaria amputada, es cosa seria. Hoy en día son las tumerectomías o lumpectomías, nada más se sacan. Hay el cambio centinela, es otro sistema, es otro manejo.
Hoy día encontrar pues alguien que haya amputado la mama debe ser de realmente sitio algún pueblo, algún cirujano chacroso que haya ido a sacar la plata a los pobres del pueblo. ¿Qué más me queda decir? ¿No es cierto? Bien, entonces creo que hasta ahí más o menos un aspecto general. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es el aspecto general de todo, ¿no? Lo tienen en el PPT, vamos a verlo. Algunas cosas que quizás se me puede haber pasado, pero ¿cuál es para agrandar? ¿Este? Sí, es doctora, y donde dice modo pantalla completo. Ya está. Entonces vamos a ver, no más o menos, sinergia, fusión de ambos testículos, anarquia, es raro, ectopía, fuera de la vía habitual, criptorquilla, restricción en la vía. Bueno, vamos a pasar un poco rápido esto, más o menos el hecho de introducción. Orquitis, o sea, aparte de malformaciones congénitas, hay procesos inflamatorios. De balanopustitis, cistitis, prostatitis, ¿no es cierto? Orquitis, inflamación del testículo. Entonces, este es un proceso inflamatorio del testículo y la vía de ingreso de la sanguínea, virus, bacterias, piroquetas, canalicular, riñón, próstata, vesículas seminales, uretra y linfática desde la vejiga, vesículas seminales. La causa más frecuente que es la viral, parotiditis, 20% es bilateral. Acá voy a tomarme un minuto con estas famosas. Chicos, las virales, la causa viral, o sea, la parotiditis, la famosa papera, ¿qué les sugiere? Como madre primeriza, yo dejé a mi pequeñín donde mis suegros. Entonces, un día llego y no encuentro a mi pequeñín. Estaba en el jardín, una huerta que tenía mi suegro, sin zapatos. Y lo hacían caminar a mi Jesús. Por ahí correteaba y volteé al saludarme a mi hijo y tenía toda la boca llena de tierra que parecía chocolate. En ese rato me enfurecí, creo que me engorilé, como decía mucho. Decía, dejo a mi hijo. Y mi suegro se dio cuenta. Mi suegro es médico. ¿Pero qué pasa? Pero hijita, déjalo. Mira, primero se tiene que inmunizar, así que coma su chocolatito. Segundo, este chiquito va a tener unos arcos flancales magníficos, nunca va a salir en problemas con él. Ella había quitado las mediecitas y caminaba sobre la tierra, sobre el pastito, y lo que estaba haciendo era formarle sus arquitos blancos. Ahora se lo agradezco, obviamente, pero ese rato como madre primeriza, que no quiero ni que la mosca le para a mi hijo, estaba todo engorilado. ¿Listo? Después regresó un día y no estaba mi hijo. Le digo, ¿dónde está mi hijo? Sí, al frente donde la nena. Le he llevado porque su hijo tiene paperas. Así es que se contamine. Hace rato que... ¿Qué le pasa? Lo llamé a mi marido, le dije, ya me voy de la casa. ¿Qué tiene tu padre? Que se contamine ahorita. Que le dé la papelita ahorita. Todo que le dé ahorita de chiquito. Porque a mayor tiempo de esto, mayor probabilidad de infertilidad masculina. Entonces una persona sabia, mi suegro tiene 103 años, ahí está vivo, es un médico, él agarra siempre que voy a empezar, está lúcido y me dice, San Agustín, ¿no? Sí, y empieza a tomarme lección. El alcohol, ¿cuántas calorías tiene? O sea, empiece por sus cosas. Yo soy San Marcos, soy el alcohol. Le dio una fibrilación, lo trajeron ahí, el cardiólogo le estaba tomando la lección, le decía, tengo tal cosa, ahí era el alcohol. Bueno, finalmente, chicos, acuérdense de esta anécdota que les he contado. Entonces se contagió de eso, mi hijo nunca sufrió, nunca tenía un problema gástrico. 25 años. Sus pies los mejores. Con unos arcos, todo el mundo pensaba que iba a ser militar. Su porte por el heredó el padre, ¿no? Mi hijo mide 1,90 m. Y mi marido 1,95 m, así es que no se afectó. Mi hija es más alta que yo, pero no es tanto, felizmente, como mujercita. Pero bueno, entonces, lo que te dicen los mayores, por algo tiene su razón de ser, ¿no? Muchas veces un sustento médico. Así es que acuérdate de las famosas parotiditis.
Vaya, llévelo ahí. Que tiene la varicela, corre, que se contamina. No van a tener sustento, no lo van a matar, pero tienen algo. Entonces acuérdense de la causa viral bacteriana granulomatosa, ¿no? Quizá puede ser autoinmune, que es el varicocele, ¿no? Dilatación varicosa del plexo venoso papiliforme por aumento de la presión hidrostática y el retorno venoso, ¿no? La vena espermática izquierda drena en la renal izquierda, en ángulo recto y carece de válvulas ostiales flujo retrógrado. Bien, ¿alguien sabe cómo detectar un varicocele? ¿Han hecho prácticas, han hecho semiologías, no han rotado con uno a nadie? Bueno, yo noté con un urólogo, uno así, pequeñito, que cuando yo entré por primera vez al hospital, andaba con una corbatita Michi, bajito, bien alterno, pero un saco blanco, un pantalón negro. Y antiguamente, los que conocen el Nacional, el segundo piso, donde es UCI y laboratorios, era el comedor. Y subí, entré todo inocente y estaba este personaje. Y yo le digo, por favor, ¿a qué hora sirve el almuerzo? No sé, doctora, tendría que preguntar. Yo soy el doctor Fulano de tal. Siempre andaba, pequeñito, parecía un mozo, o sea, yo lo confundí. Antes, chicos, antes ahí nos atendían mozos con corbata, con camisa, todo, o sea, por eso lo confundía, no porque quería ser purero material. Bien, es increíble. Y para colmo, él es un urólogo, está vivo, pero el urólogo que nos enseñó nos dijo, a ver, vino un paciente, externamente lo mirabas que tenía acá, ¿no? Un aumento de volumen en área testicular, y en los consultorios, los que han entrado al consultorio del Nacional saben que hay un ambiente donde hay una banqueta donde el paciente se pone su mandilito, eso antiguamente, porque hoy día creo que ni les hacen colocar eso, y salió, y nos dijo, apague la luz. Dijo, apagó toda la luz, señor, le explicó, le habló, y dijo, a ver, tráigame la linterna. Trajo la linterna, debajo del aumento de volumen testicular, le puso la linterna y parecía un foco. Diagnóstico, varico. ¿Listo? Esas experiencias son muy bonitas, cosas que no te olvidas, ¿no? Acá tienen una orquitis, itis, inflamación, acuérdense, y vamos a ver los tumores testiculares. 2%. Tengo que contestar, disculpen. Aló, Marita. Evidencias, es como yo te dije a ti, ¿sabes qué? Tal cosa, y sí, doctora, y al día siguiente, ¿dónde está lo que me dijo? Tú agarras y dices, no. ¿En qué momento me has dicho? Chicos, eso es administración y gestión de salud, lo van a hacer en un momento. Procuren tener evidencias escritas, un correo, una carta, algo donde lo que dice está en... Por eso es que nosotros pedimos, ¿no? La evidencia. Dice, no vine porque se murió fulano. Mira, chicos, ya tengo 23 años en la ausencia. Y son ustedes los que nos enseñan que muchas veces mienten. Que murió fulano, que mengano, sin embargo en las redes están en otros lugares. Y eso es una falta de respeto, ¿saben por qué? Porque ustedes se levantan temprano, cumplen con su horario, cumplen con todo, mientras los otros no, y vas a querer. Hay que ser correctos, aprendamos a ser correctos. Para todos la misma medida. ¿Listo? Para todos. Que les quede claro. Y justo ahorita hay un inconveniente de eso. Pero sí, le digo, sí me dijo que no, en este momento escribe el correo y que te responda por escrito que no, y ya tenemos evidencia. Entonces aprendan, chicos, siempre se les da esos tips para ustedes. ¿En cuántos son los tumores testiculares? 2%, ¿no? ¿Y en qué se clasifican? Primarios, los germinales, 92% son los más frecuentes. Háganse sus cuadritos, resumen. Tumores del estómago nadal, tumores de las túnicas testiculares, los tumores secundarios, que son qué cosa, metastásicos. Nosotros, yo en el testículo en todo este tiempo no he encontrado un tumor metastásico, por ejemplo el testículo. Casi siempre son seminomas. Y en segunda frecuencia lo que hemos encontrado es germinales. Una vez en mi vida tuve un MURSAC, pero los que más frecuentes son los seminomas en vuestro grupo de campo. Vamos a ver así rápidamente esto.
Los factores de riesgo, miren, la criptorquidia, antecedente familiar, personal, la célula germinal, que es el bornocito, el seminoma, carcinoma embrionario, tumor de seno endodérmico, el famoso Yolsac, el coriocarcinoma. Recuerden que todos estos también se dan en el ovario. Acuérdense, teratoma quístico, maduro, inmaduro, todo lo del testículo igual en el ovario. Y puede haber mezclas de todos estos que son los famosos tumores mixtos, ¿no? Los de las células germinales, según la extensión del tumor y eventuales metástasis, y tienen 3 estadios: el 1, 2, 3, tumor confinado al testículo, metástasis ganglionar linfática por debajo del diafragma, y el 3 con metástasis supradiafragmática o ambas. Luego tenemos el seminoma, miren, 30-40%, le da entre 35 y 45 años. Recuerden que esta es casuística que tenemos, ¿no?, del libro de Rhodes. Toda la casuística que les doy es de mi hospital de la región de Arequipa. Pero igual, ¿cuántos años tienen ustedes? Digamos que tienen 18, 19, 20. Si ya tienes 20, ya estás en la tercera década de tu vida. Acuérdate, estás. Te guste o no. Ay, doctora, solo tengo 15 años. Sí, pues estás en la segunda década de tu vida, ¿no es cierto? Listo. Esos son juegos de palabras, no. Te preguntan esas cosas y te dicen, a ver, saca tu cuenta. Son preguntas, parecieran tontas, pero que te ubican en una realidad. Miren, la ubicación más en el lado derecho, y un 2% puede ser bilateral. No he encontrado hasta ahorita en toda mi experiencia bilateral, solo mono. Nódulos simétricos. No vamos a ver esto en patología. Tenemos, hermano, estoy seminoma, ¿no?, y la microscopía. Acá tienen, miren, el tumor, o sea, extraído el testículo, y al cortado vemos esto. ¿Y sabes cuál es el tumor? Este. Todo lo que te estoy delineando, ese es el tumor, esto. Porque así se ve un testículo, un color amarillo, como la yema de huevo, así de esa característica. Pero este nódulo que ves acá es el seminoma. Hay 3 grados de diferenciación. ¿Y qué es el grado de diferenciación? ¿Saben qué es el grado de diferenciación? Bien, moderadamente y mal diferenciado, ¿no? Y eso tiene que ver con el estadio. Entonces, miren, un seminoma está fijado en formol, no está fresco, y esta es la masa tumoral. Y esto es el fresco, y este es el nódulo tumoral. Este es el testículo normal, pero este es el nódulo tumoral. Así se ve el seminoma, ¿no? Tabiques que rodean a estas células tumorales. El carcinoma embrionario, elementos epiteliales, mesenquimatosos, inmaduros, chicos. Embrionario, no inmaduro, que te queda claro. Más inmaduro, más embrionario. Más embrionario, más inmaduro. ¿Qué significa? También les he dicho, a mayor inmadurez, mayor agresividad de la neoplasia. Entonces representa componentes del ectodermo, mesodermo, endodermo. El 75% producen, y esto es lo que les decía, alfa-fetoproteína, ¿no? Puedes pedirle, si sospechas de este tipo de tumor, le pides dosaje de alfa-fetoproteína en sangre periférica. Es que saber los valores normales. El 80% de los carcinomas producen gonadotrofina coriónica humana, HCG. HCG también le puedes pedir, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué tienen acá? Estos son ecografías, y acá. Lo que llama la atención de un carcinoma embrionario a un seminoma. ¿Quién me dice ahorita? Sin leer, sin plagiar, ¿qué observan? ¿Han visto el seminoma? Le voy a regresar. Pero para ustedes tienen que ser observadores, por favor. Acá tienen el seminoma, ¿lo están viendo? Y acá tienen el carcinoma embrionario. ¿Qué les llama la atención? ¿Quién me dice? Vamos, chicos. ¿Ah? Sí. ¿Qué más? La consistencia. Sí, pero ¿qué? Sí, este es el área tumoral, pero ¿qué más te llama la atención? Hemorragia. ¿El del otro tiene eso? No. Y si vemos esto es necrosis tumoral. ¿Listo, chicos? Esto. Observen, es muy importante. El observar los hace grandes cada día. No solo miren, observen. Luego tenemos el teratoma. Bien, este teratoma que sirve, por favor, ya estoy adelantándome a ovario y intestino.
Este teratoma, criaturas, escuchas el término teratoma. El teratoma, vas a escuchar, es maduro y el teratoma inmaduro. Igual se va a dar en el ovario. ¿Qué es el teratoma? Una neoplasia de la cual se originan de las 3 hojas blastodérmicas. Hoja blastodérmica. Esto tenemos mesodermo en 2D. El maduro, ¿qué significa? Que me llega un tumor grande, lo corto y al cortar encuentro dientes, pelos, grasa, glándulas desarrolladas, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo lo que se originó acá llega a madurar, que es lo diferente al inmaduro. ¿Está bien? Entonces en el inmaduro corto el tumor y veo epitelio neuroendocrino. No, tiene otro nombre, disculpen. Encuentro, no es neuroendocrino, el epitelio bueno, ahí me he cortado. Bueno, finalmente no me va a dar esto. Esto es, tú ves acá y vas a ver un tejido embrionario de origen nervioso, neuroepitelio. Listo, ese es el término. Neuroepitelio. Entonces, este es un tejido inmaduro. Y al ser inmaduro es malo. Y al ser maduro es bueno. ¿Está bien? ¿Queda clara? ¿Sí? No se olviden de eso. El neuroepitelio es lo que encuentras acá. Entonces, eso es el teratoma y eso se da a nivel testicular y a nivel del ovario en la dama, en la mujer. Lo mismo, el mismo principio, no se olviden. Maduro bueno, inmaduro malo. Altamente, potencialmente maligno. Bien, entonces eso es. Ahora, los maduros, ¿dónde están? Mira, lactantes y niños y los inmaduros en los adultos, ¿no? Y también que producen alfa-fetoproteína. Y en cerca y la HCG, la subunidad beta, para dosarla. Y acá tienen un teratoma. Luego tenemos el coriocarcinoma, también en el ovario en la mujer, también en el testículo, en el varón. Solo el 2% de estos tumores son células germinales, pequeño, hemorrágico. Lo característico del coriocarcinoma es que es muy agresivo, está en esas áreas de hemorragia, y en esa hemorragia encontramos necrosis tumoral. Eso es lo que caracteriza a este coriocarcinoma. Tiene gran actividad productora de HCG en el sincitotrofoblasto. Encontramos sincitotrofoblasto y altas áreas de hemorragia y necrosis tumoral. Las metástasis por vía hematógena a los pulmones luego se diseminan al resto del organismo. Y es el de peor pronóstico, cae de mortalidad 100%, 5 años. Tienen acá y miran acá el tumor. ¿Listo? Necrosis tumoral. Podemos encontrar en la microscopía sincitotrofoblasto, pero es fatal. Coriocarcinoma, mucho cuidado. Bien, vamos a ver la patología del estrómago nadal. 4% tumores testiculares, edad pediátrica. Hagan su cuadrito resumen, por favor. Y tenemos los tumores de la célula de Leydig-Sertoli. Bien, ¿se acuerdan cuando estudiamos ovario, estudiamos testículo en histología? No tengo nada contra nadie, que quede bien claro. Soy muy respetuosa de todo. Pero no es lo mismo que alguien que sepa de memoria las cosas, la imagen que lo sepa. Yo, a mis alumnos, ¿nadie llevó histología conmigo? ¿Alguien? ¿Sí? Nadie. Bueno, cuando estamos viendo ahí el desarrollo, ¿no?, del espermatozoide, el desarrollo del ovocito, les explico tal cosa, estas células, ¿qué me puede dar en el futuro? Tal cosa. O sea, no solo les muestro la histología a ese ratito, les enseño el correlato, ya te vas formando que estos existen donde están y que en el futuro te pueden dar neoplasias. Esa es la mira de un médico, muy distinto. Ya te introduzco, eso es lo importante. Bueno, los pocos que enseño, yo enseño muy pocos grupos en realidad, no soy dueña de carrera. Y tenemos tumores de las células de Leydig, Sertoli, la granulosa y indiferencial.
Nos tenemos el hidrocele, ya hemos visto, líquido en cavidad vaginal, hematocele, sangre, pseudotumor fibroso, pseudo, falso, ¿no? Inflamación, fibrosis, tumor adenomatoide, mesotelioma benigno y mesotelioma maligno. Fíjate, en la túnica testicular. ¿Dónde tenemos el mesotelioma maligno más frecuente? En la pleura. En el cuerpo. Ya tenemos otro lugar donde mencionarlo. Ya tienes otro lugar que te puede hacer un diagnóstico diferencial. Acá tiene un hidrocele, hidro, agua, contenido. El tumor adenomatoide testicular, aquí están. Son vasos dilatados, te llama la atención, pareciera que es un cáncer ahí. Y la patología del conducto, del epidídimo, vamos a ver el testículo, vamos a ver el epidídimo, vamos avanzando, que también puede tener quistes, que pueden ser congénitos, epididimitis, inflamación del epidídimo, que puede ser aguda crónica, la etiología clamidia, ¿no? Gram negativos, gonococos. Vean por favor cuáles son los más frecuentes y la edad de presentación, mucho de eso preguntan, y es muy raro encontrar un tumor en el epidídimo, pero si yo te digo qué tumores podríamos encontrar en el epidídimo, ¿qué me dices por histología? ¿Cuál es la histología del epidídimo? ¿Qué tumores podrías decir sin necesidad de memorizar? ¿Te acuerdas la histología del epidídimo? ¿Ves que es muy importante? ¿Qué tumor podría haber ahí? Acuérdense, chicos, ¿no? Bien, la patología de vesícula seminal, ¿cuál es la función de la vesícula seminal? ¿Qué me dice? Todos en grupo y no entiendo a nadie. ¿Para qué están las vesículas seminales? ¿Qué pasa en las vesículas seminales? ¿Qué función básica tiene que ver con los espermatozoides? ¿Qué pasa? Movilidad, ¿qué le van a dar? Chicos, tienen que tener, acordarse de todo eso, mucho cuidado. Malformaciones congénitas, agenesia, ¿no? Agenesia de la vesícula, quistes, y es muy raro los tumores. De la próstata ya hemos visto prostatitis, benigna hiperplasia, maligna, carcinoma, adenocarcinoma. Chicos, en la próstata, si mal no estoy, o quizá lo veamos, ¿puede haber metaplasia o no? Sí, una metaplasia, ¿qué tipo? Escamosa. Si hay una metaplasia escamosa en la próstata, ¿qué podemos tener? Un carcinoma epidermoide. Pero ¿cuál es la estructura normal, la histología normal de la próstata? Glándulas, estroma. Si es glándulas, un adenocarcinoma. Si hay metaplasia, ¿puede haber un carcinoma escamoso? Sí. Acuérdense, solo por deducción, no tienen que memorizar muchas cosas, ¿no? Bien. Acá tiene la zona de la próstata que les decía, ¿no? Y la zona periférica. La zona periférica es donde vamos o podemos encontrar que la neoplasia. Por eso es el tacto rectal. Son preguntas muy frecuentes que les hacen, ¿no? La prostatitis, inflamación, la frecuencia donde se presenta, quién es lo que va a producir, ¿no? ¿Qué vemos en la microscopía? La crónica es que el proceso agudo no se autolimitó y pasó por el tiempo a ser crónica, y la microscopía, ¿no? Y también puede haber una TB, claro que sí. Entonces acá tenemos las prostatitis en menor y en mayor aumento. Las formas purulentas puede haber accesos, sí. Forma especial de prostatitis granulomatosa, sí. Sí puede haber una TB, obviamente que sí. Y son como focos frecuentes la prostatitis eosinofílica, tuberculosa, sarcoidótica y la mala nuclear. Hiperplasia versus hipertrofia, reactivo al aumento del tamaño, 8% a los 50 años, 75% a los 80 años. ¿No? Fíjense la incidencia, relacionada a cambios hormonales, la zona de transición, el vero montano, el cuello vesical y las glándulas periuretrales. En la macroscopía, como se ven los nódulos, y en la micro, ¿no? Creo que acá tenemos un corte, aquí está. Esta es una. Antiguamente, criaturas, yo todavía lo he recibido, pacientes que tenían la próstata. ¿Qué tamaño es la próstata? ¿Quién me dice? A ver, más o menos, compáreme con algo, lo normal. ¿Con qué lo compara? Anatomía. A ver, en un niño, en un adulto, en un joven o adulto como ustedes y en un adulto mayor, ¿cómo la comparas? Una uva, una pera, una papa,
No sé, ¿cómo comparas los tamaños generales? ¿Ves que es importante? ¿Cómo sabes pues, que lo que estás viendo en ecografía, lo que estás poniendo en tacto está bien o no, si no sabes lo normal? Dime, pues, criatura. Ahí mueres en el intento. Entonces, esa es una próstata, fíjense el tamaño, ¿no? ¿Cómo está? Esta es la zona periférica de la próstata. Y esto es el epitelio de la glándula. Esto es el corpora villacea, se llama. Las complicaciones en menor o mayor grado en la obstrucción urinaria. ¿Y por qué? Porque la próstata crece y la uretra la comprime. Hay una expulsión, perdón, se me pasó. Esto ocasiona retenciones permanentes de orina en la vejiga que produce toda la clínica. ¿Quién me levanta la mano y me dice cuál es la clínica de un paciente prostático? Fuerte. Va a empezar a orinar con mayor frecuencia. Fuerte. Va a empezar a orinar con Mayor frecuencia. ¿Qué más? La orina se le va a salir por la taza del baño. O sea, vas a ver todo manchado y va a estar con las piernas separadas. También el piso, ¿no? Lo deja ahí. ¿Qué más? Fuerte. Una demora al inicio de la erección acompañada de flujo y también un cambio en el chorro. Se va a aparecer. ¿Qué más? Chicos, la clínica de un paciente prostático tiene que estar bien clara. ¿Cómo se llama el aumento de frecuencia de la micción? Exprésense correctamente. Ya lo saben, ustedes aprendes algo nuevo que reemplaza algo y es mejor, avanza en tu término, en tu expresión. Eso dice mucho de ti. Siempre les corrijo eso. No está mal lo que ha dicho su compañera, es correcto, todo el mundo lo entiende, pero ya tienen el conocimiento suficiente para expresarse mejor. ¿Está claro? Entonces, y vamos a lo que es el cáncer, ¿no? El 25% sobre los 50 años y el 80% mayores de 90. Lo más frecuente, carcinomas, el adenocarcinoma, 90% tumores malignos del órgano, y se origina en la zona periférica, aunque ocasionalmente en la zona de transición. Vamos, que estos son nombres excepcionales que lo ve el anatomopatólogo. Y acá tienen, ¿no? El cáncer de próstata. Las formas del carcinoma de próstata está clínicamente manifiesto, el diagnóstico clínico, examen físico, signos de estenosis, obstrucción uretral, hematuria, al tacto rectal. Ya les dije que tenía que ver, si tú encuentras una próstata pequeña, dura y nodular, sospecha más en malo que en uno bueno. Si tu dedo no termina de delimitarles que está grandota, ¿no? Entonces no mal pienses ahí. Mal piensa en lo que está pequeño, el pecho y duro, ¿acuerdas? Carcinoma oculto descubierto por metástasis antes que el tumor primario. Carcinoma incidental subclínico descubierto en un examen microscópico, etcétera, etcétera. Y es lo que les decía, ¿no? Le hacen la resección transuretral, nos mandan todo y por ahí podemos encontrar una que otra cosilla. Carcinoma latente descubierto ¿dónde? En autopsias. Este término es muy importante, ¿eh? El término latente. Bien. Estadios del cáncer de próstata, los estadios básicos, aquí los tienen, pero les quiero decir algo. ¿Se acuerdan cuando teníamos que hacer el tacto rectal y encontraban, por ejemplo, una próstata pequeña, nodular, dolorosa al tacto? El paciente se resiste, grita, ¿no? En el momento del tacto. Entonces, ¿qué hacen? Justamente a través de eso, el trucar, agarran y sacan cilindros, ¿no? Y en un frasquito nos mandan con formol esos cilindritos de próstata. Y esos cilindritos nosotros los estudiamos, ¿no? Y ahí es donde informamos el famoso Gleason, el score de Gleason en esos cilindritos que nos manda el urólogo que ya ha hecho. Este es el famoso Gleason que vemos, ¿no? En todos esos cilindritos podemos ver esto, pero ojo, ¿qué les digo? En todo este cilindro, un cilindro ya tenemos acá, y vemos la mayoría de estos, 90%, que todo es benigno, no hay problema, acá hay un cambio mínimo, pero basta que en uno de los ojos de todo esto encuentre esto, este grado es el que tiene mayor peso. ¿Queda claro? Así sea solo un foquito. Entonces, por eso es que hablamos del famoso score de Gleason.
Determina el grado de malignidad y hay 5 tipos histológicos. Adenocarcinoma bien diferenciado, expansivo tipo 1, fíjate, ¿no? Hasta uno muy poco diferenciado, hasta el infiltrante. Los tipos más frecuentes son el 3 y el 4 y corresponde a un adenocarcinoma tubular, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, bueno, esto es más, y esta es la escala o score de Gleason, que es la graduación de los tipos predominantes en cada caso. ¿Ok? Bien, eso es más para el patólogo, pero es para ustedes, porque les dicen, a ver, este paciente dice que tiene cáncer, y el patólogo informado eso, ya sabes que este es un score de Gleason, y ya sabes cómo interpreta. Esta es la famosa neoplasia intraepitelial, el famoso PIN. Siglas neoplasia intraepitelial. Acuérdense el famoso PIN, ¿no? Eso es lo que nosotros hablamos de la neoplasia intraepitelial. Carcinoma in situ, microfocos y actividades de células dentro de las glándulas, y la etapa que sigue ya es un carcinoma in situ. El PIN es como una displasia, es camino a la neoplasia. Esto es un in situ y una membrana basal o una mioepitelial, por ejemplo, periférica a la glándula, por eso sigue localizado, pero cuando desaparecen esas mioepiteliales ya infiltra y ya estamos frente a un carcinoma invasivo. Eso también ya se les explicó muy bien. Otros tipos, carcinoma de epitelio de transición, epidermoide, carcinosarcoma, y obviamente, ¿cuál es la estructura de la próstata? Glándulas y estroma. Y ahí el término de carcino, ¿sabes? Entonces los sarcomas están en el eliomiosarcoma, radomiosarcoma, filosarcoma, y son felizmente poco frecuentes, pero pueden haber. Solo por histología los puedes saber. Bien, entramos a la patología del pene y hemos visto que puede haber malformaciones congénitas, inflamación, tumores benignos, tumores malignos. Transformación de la famosa fimosis, sí. ¿Alguien ha tenido fimosis de pequeño? Estoy segura que nadie va a levantar la mano, pero les contaré la historia. Yo iba siempre voluntaria a la clínica San Juan de Dios. Antes de haber todo ese edificio, en el segundo piso había todo un balcón grande donde los niños los sacábamos en sus camitas, los peinábamos, los hacíamos jugar y veían toda la avenida. Yo en esa época, estudiante, y había un niño, un urólogo, que la mayoría que iba allí a la clínica San Juan de Dios era hacer su servicio sin cobro profesional, voluntario, porque la mayoría de esos niños venían de provincias de otros lugares. Lamentablemente el comercio cambia todo. Y había un pequeñín con fimosis. Es cuando el glande no sale, porque el orificio del prepucio está pequeñito. Entonces también ustedes están en la obligación que ese niñito cuando nace y todo eso vea si desciende y enseñarle a la mamá que con una gasita, que bañarlo con agua tibia y hacer el movimiento para que ese orificio salga, ¿no? O sea, pueda permitir la salida de la cabeza del bebé. Pero muchas madres olvidan de todo eso. Y había un niñito de 10 años, me acuerdo. Y venía por clínica y la mamá dijo, no tiene eso el urólogo. Dice la señora, nos contaba que el urólogo que la había visto ha dicho que había que programarlo por sala, que para hacer el corte y todo eso. Y el otro doctor, nunca voy a olvidar, que era nuestro docente. Así le ha dicho, señora, sí. Señora, ¿lo puedo observar si me permite, si hay algo así? Entonces, el niño, mientras hablaba todo eso, agarró, mire, le voy a contar. Silocaína en gel, agarró. Te voy a ver, hijito, le decía, te voy a colocar esto para que no te duela cuando yo te revise. Le colocó, agarró una gasita, seguía hablando, le seguía preguntando todo la mamá. Le dio unos juguetitos al niño y ¡fa! Listo. Señora, el niño se quedó privado por el movimiento, porque estaba anestesiado, pero era local. Y lloró y le dijo, señora, acá se ha ahorrado cirujano, clínica y el estrés, anestesia general, todo. Ahí está, listo, vaya, hagan esto, tanto, está atendido su niño. ¿Cómo les quedó el ojo? Yo me quedé fría. La mamá miró y el niño no sabía, creo que me da ganas de darle un golpe para que grite. Porque... Y él le agarró, listo, solucionado el caso. ¿Cómo les quedó el ojo? No me voy a olvidar de eso, la famosa fimosis. La parafimosis, ¿no es cierto?
pero esta parafimosis es muchas veces motivo de cirugía de emergencia. Malformaciones congénitas, lo que te decía, la epispadia, la hipospadia, la herpes, desembocadura retral normal sobre el dorso del pene, hipo es ventral, hipoplasia, que es hipogonadismo, hipogonadotrófico, agenesia, que es excepcional, y la difalalia asociada a otras alteraciones. Entonces, aquí tiene la epispadia y la hipospadia. Nunca se olviden de eso, muy frecuentes. Las patologías las van a ver, ¿no? Luego tenemos inflamatoria, generalmente, ¿por qué? Por las enfermedades de transmisión sexual. La gonorrea, sífilis, chicos. ¿Alguien sabe cómo detectar a un paciente con sífilis? Nadie, les voy a contar cómo. Nunca voy a olvidar el melonorio cuando rotamos a un paciente. Y el doctor dijo, este paciente quiero que observe y cuando les haga así con el ojo, hacer y escuchen bien. Miren bien y sobre todo, huelan. Entre una persona alta, o con unas fases delgadas, limpio, pero chicos, ese olor nunca me voy a olvidar. Entró, se sentó, le dio la mano al doctor y el ambiente se empezó a llenar con olor a harina de pescado. Han pasado por molinos, por las zonas donde se va a abrir. ¿Cómo que no? Corre el pesquero, listo. ¿Cuál es ese olor? Chicos, ese olor, cuando sientas un paciente, te da la mano, date la vuelta y ponte a la mano. Esa que vos es, sí. Bien, entonces nos dijo, ¿qué han visto? Yo decía, flaco y eso, pero yo de verdad siempre he sido un olfato exquisito, a kilómetros vuelo todo. Y huele a pescado, pareciera que estamos en la fábrica de vino pescado. Está tu diagnóstico hecho, listo. Bueno, linfogranulomas, el herpes, el molusco contagioso, el papilomavirus, la balanopostitis, inflamación del glande y del prepucio. Esto es frecuente en los pacientes con fimosis. Y es mucha, yo les digo, cuando tú veas a un paciente que tiene fimosis y cuando le hacen la reparación quirúrgica, abre, sale la cabeza del pene, ¿no? Y en ese surco balano prepucial hay una sustancia blanca que se denomina esmegma. Ese esmegma es factor predisponente al cáncer. Por eso es que la fimosis se tiene que solucionar sí o sí. Bien, usualmente bacterias y, bueno, ahí vamos, ¿cómo va? Condilomas, es lo que les decía, benigno, maligno. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles eran los papilomas agresivos? ¿Cuándo no? 16, 18, ¿no? Mientras no sea 16, 18, 21, ahí está. Todo lo que tienes. Una condiloma acuminada, una verruga plana, invertida, todo lo que quieras. Te tienes que hacer el PCR para saber si esa lesión es premaligna o no. Eso, que les quede bien claro. ¿Qué dice? Papilomatosis, hiperkeratosis y coilocitos, que también se les explica. Entonces acá tienen, miren, estas lesiones, nunca se les olvide. Yo nunca me voy a olvidar esta lesión. El pene que yo lo controlé era irreconocible, porque la cabeza del pene parecía, disculpen, en el comparativo, la cabeza de un coliflor, algo así. Todito era tumor. Terrible, ahora ya no van a comer eso. Pero así era. Y lo más irónico es que después de que controlé, escabeche en el almuerzo. Chicos, muchas veces ni comen y muchas veces cuando están tan cansados les toca algo que solo agarras, te paras y le dices gracias. Les va a tocar en su vida profesional, se acordarán que tenía un colega profesor que cuando entraba a sala de operaciones empezaba a contar unos chistes que yo quería vomitar. Terrible, decía a su residente, porque nosotros decíamos, ¿sabes qué cosa?
Yo, en mis tiempos, que no sé qué, que tenía que colocarles, que el enema para que el estómago, no sé qué, y agarré y abrí el estómago y no le habían colocado, que no sé qué, y encontré las lentejas. Y así es que ni modo, le pedí a la enfermera que me traiga el tenedor. ¡Guau! Era un terrible ese señor. Cada chiste, yo lo miraba nomás torcido, que bien asqueroso. Miren los cantilomatosis, acuérdense. Tenía un amigo, ahí está, me estoy acordando, que agarraba y esto, y agarraba siempre con el perrito, que salíamos de la universidad y a una jauría de perritos, ¿no? Y se acercaban, y él uno que se le acercaba y hacía, le lambía la mano, y él agarraba y hacía esto. Y nosotros decíamos, y alguien me dice, no, porque ¿sabes qué? Con esto se hace lamber y esto es lo que se pone acá. Yo un día voy observando y es cierto, en una de esas voy, ay, es que no sé qué, y agarra y se mete la mano y lambe lo que el perro le agarra. ¡Ah! Se pasa, le digo, eso te pasa por payaso, porque según él, nosotros miramos lo que el perrito le lambía y él se metía acá, pero no era el dedo con el que le habían... Pero ese día que le hablé y eso, se atormentó y lambió el perro lo que el perro le había lambido. Ay, de todo, ¿qué les falta a ustedes? Había un mundo para vivir todo eso. Y en la condilomatosis, virus del papiloma humano, lesiones papilares, miren acá, muchas veces friables, cianóticas, que pueden ser únicas o múltiples, y el papovavirus, ¿no? La condilomatosis, el origen es el papoma, prepucio, glande y cuerpo del pene. Acá tiene la condilomatosis, miren, y así lo vemos en la traducción microscópica. Ven, ¿no? Fíjate. Chicos, siempre que van a evaluar un paciente, aunque no lo crean, pónganse un par de guantes. Así vas a agarrar el bajalengua y decirle que abra la boca, hazlo por partes. Creas ese buen hábito y nunca te va a pasar. Miren acá las lesiones, cómo son. Miren acá cómo se da. La cabeza del pene, todo esto es terrible. Pero así llegan los pacientes. No creen, no les digo que primero es el chamán, el de la farmacia, el guachimán, el amigo, todo. Acá tienen los quistes, el adulto, el infantil, lesiones benignas, ¿no? Hemangioma. ¿Cómo sabemos qué es hemangioma o no? ¿Quién me dice? Solo por el color. Les enseñé cómo teníamos que saber si es hemangioma o no. ¿Quién me dice? ¿Qué les dije? Ya les he enseñado. Haces una venopresión, y se empalidece. Retira rápido y vuelve a tomar el color. Y eso sabes que es un tumor vascular. Hay hemangioma en el rostro, en todo lugar. Y ese es el primer signo muy importante. Presionas y al toque se empalidece todo, porque cortas el circuito ahí. Retira rápido y empieza a tomar el color. Ese es un tumor vascular. Se les explica, pero por una de sangre, bueno. Carcinoma epidermoide, ya hemos visto infección por papilomavirus, 16-18, el esmegma que les decía, que es la sustancia blanca que está en ese, la edad mayor de 50 años, es un promedio, glande, prepucio, surco, balano prepucial, inicia con un carcinoma in situ, placa blanco grisácea y epitelio escamoso anaplásico. Ese es en la micro. Así es el cáncer de pene, uno muy parecido es el que dice la macroscopía, así se ve como el tío, del 0.8 al 1.1 en hombres en México es la incidencia, más del 30%, enfermedad localmente avanzada, fíjate, pero ¿cómo puede llegar a ese extremo? Yo no me cabe en la cabeza, no me cabe, no, pero ahí está. Sobrevida 5 años, se presentan en África, América del Sur, ese es el porcentaje, falta de higiene, circuncisión, probablemente viral, el esmegma, ¿no? Miren lo que puede hacer, BBH, los subgrupos 16-18, ¿no? Y hidrocarburos nitrosaminas. Acá tienen lesiones dermatológicas precancerosas. Eso también mucho les agarran, que es la lipoplasia, que es el condiloma. Esos son términos muy importantes que tienen. La eritroplasia de Geirat,
etcétera, etcétera. Hagan bien la diferencia y por qué se les denomina así. Leucoplasia, pacientes diabéticos, placas blancas involucrando el meato, balanitis serótica, obliteras, parche blanco en el meato, condiloma acuminado gigante, ¿no? Como lo ven allá, forma de coliflor y se confunde con un carcinoma escamoso. Y sí, esto le tienen que biopsiar y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. De decir que es un condiloma acuminado gigante o es un carcinoma escamoso. Sí, solo con la biopsia, mucho cuidado. Entonces tienen una balanitis serótica obliterans. Miren acá. Carcinoma in situ, eso es una lesión localizada. Y la que tienen que saber que es una enfermedad de Bowen o una eritroplasia de Kela. Un Bowen es una placa roja con incrustaciones y la eritroplasia de Kela son lesiones aterciopeladas, que son estas, con ulceraciones en el glande. Los dos que son carcinoma in situ. Tienen algo en común, pero las diferencia la morfología o la descripción macroscópica. El carcinoma invasor, como ven acá, es increíble que pueda llegar así el paciente. Es increíble, pero así llega. Y no se rían, es como para agarrarlos a golpes. Todavía estás con tu cáncer, pero te correteo ahí. Y no con cuchillo, sino con el bisturí de una fila. Los síntomas: dolor, lesión peniana, secreción hemorrágica, edema, debilidad, pérdida de peso. Pero es que es la clínica de todo cáncer, ¿no? Fatiga, malestar general, etcétera, etcétera. Lo que te tienen que decir, ¿dónde tienes el problema? Y ahí es. Los signos en el pene: lesión papilar, lesión plana, todas estas formas de manifestación. En la región inguinal, la masa dura, úlcera, necrosis, exudado, hemorragia. El diagnóstico diferencial: lesiones dermatológicas, el chancro sifilítico, ¿no? Y el chancrónico. Tienen que tener, por favor, esas dos diferencias. Véanlo bien, pero son diagnósticos diferenciales. Acá tienen la amputación del pene con carcinoma epidermoide. Hay la apertura por su eje mayor, que es la descripción. Y fíjense el cáncer, cómo se origina acá y hasta dónde va infiltrando. Va infiltrando, muchas veces toma hasta la raíz del pene, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es un carcinoma epidermoide. Si vemos la formación de venas córneas, ¿qué significa la presencia de venas córneas? Que es un carcinoma escamoso bien diferenciado, porque logra madurar hasta la capa córnea. Cuando no encontramos perlas córneas, es un carcinoma pobremente diferenciado, sin maduro, ya no madura hasta la capa córnea. La presencia o no de perlas córneas dice mucho en el carcinoma epidermoide. Acá tienen otro. Bien. Hemos avanzado con todo eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos. ¿No? Bien, revisen todo lo que les he dicho, revisen muy bien, hagan sus resúmenes. Y bueno, organícense, por favor, organícense. Ustedes tomen la batuta en los grupos, en los equipos de trabajo. Y bueno, definitivamente, ya con los docentes hemos quedado que vamos a supervisar su trabajo. Ya separé el local, que va a ser el día. O sea, la parte de logística la tengo que hacer yo como coordinadora general. En el William Morris va a ser los que van a hacer pintura, dibujo o algún otro tipo de expresión para pedirle los trípodes para su exposición. Los bailarines, baile, que es muy bonito. Pero hay sugerencias. Va a haber de toda la tarde de talento 15 bailes. De los 15 bailes, 3 grupos de tipos de bailes. Un grupo que represente a nuestra identidad nacional. El segundo grupo, alguna época que elijan, ¿no? Y el tercer grupo, pues, de sus músicas electrónicas, megatrónicas. Pues no lo sé.